Shalom Aleichem significa paz a vosotros. Así es como el maestro se saludaba cuando se le aparece cuando estaban encerrados después de que resucita, se les aparece de esa manera. Bien, vamos a continuar con los 613 preceptos. Hoy vamos a ver del grupo de los 365 que son los negativos, ¿sí? Del grupo de la blasfemia. Todo tiene un porqué y nace en base a algún acontecimiento que nos representa la Torah. La blasfemia. Número 60 de los negativos: no blasfemar el santo nombre. ¿El nombre de quién? Del Eterno. Y nos da la cita de Levíticos 24:16 como referencia de dónde lo están basando. Recuerden que los 613 no han dejado de ser, hasta apenas llevamos un precepto que sí dejó de ser, y es el del sacerdocio. Porque obviamente Yeshua viene a ser el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, profetizado. Así que Levíticos 24:16 nos dice: y el que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo que lo va a apedrear. Aquí, fíjense bien, aquí quise señalar esta parte, esta porción. Así el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. Aquí no hay acepción de personas, ¿se dan cuenta? En la escritura, en la Torah, no hay acepción de personas. Debe morir apedreado. ¿Sí? Por todos. Ese es un mandamiento. Pero para entender mejor el precepto vamos a ver el antetexto. Vamos a caminar sobre la escritura, sobre Levítico 24, sobre el castigo del blasfemo. Y vamos a ver la razón por la cual este mandamiento nace. Por la blasfemia. Dice así el castigo del blasfemo. Esa porción viene desde el versículo 10. Da inicio para que cuiden a sus hijos de lo que dicen y hacen. Fíjense bien, pongan mucha atención porque es algo sumamente importante. Gracias. Gracias por el detalle del logotipo de sana doctrina, que está basado en 1 Corintios 11:3. Estudienlo, es algo fundamental, porque hay una cabeza verdaderamente y es el maestro. Gracias por el detalle. Bien, dice así: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, o sea, quiere decir que la mujer era israelita y el marido era, ¿cómo le llaman a los egipcios? Misraim. Salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel pelean, riñen en el campamento. Versículo 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Muchos están peleando hoy en día. No, que se dice Yahweh. No, que se dice Jehová. No, que se dice Jehová. No, que se dice Yahvé. No, o sea, cuando lo vemos y le pregunta a Moisés y le han preguntado: ¿cuál es tu nombre? Nunca contestó: Yahvé. No, dijo: yo soy el que soy. Y cada vez que le preguntaban, decía: soy el admirable. Porque el nombre, si ustedes recuerdan, dentro de cuando nacía un bebé, y ¿qué hacían? Le ponían el nombre de ¿qué? De lo que estaban viviendo. Del evento que estaban viviendo. Por ejemplo, ¿quién salió primero? ¿Jacob o Esaú? Esaú. ¿Y cómo le llamaron? Peludo. ¿Saben qué significa Esaú? Peludo. Peludo. O sea, tal cual, así lo que salió, le pusieron el nombre de lo que es. Entonces, el Eterno tiene muchos nombres. No puedes llamarlo, por eso dice el Eterno, Hashem, Elohim, Adonai. Adonai es el Adón, el Señor de señores.
¿Cómo le llaman? Sebaot, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque todos son características de lo que Él es. No lo puedes llamar en un solo nombre. Y ha sido ocultado el nombre por lo mismo, para evitar este tipo de cosas. Dice, una vez escuché que a un niño le pusieron Jehová. Y no dejemos a un lado, imagínense, los niños en la escuela, a sus hijos las madres les ponen Jesús, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué le pones Jesús? Y luego entre los niños hablan entre groserías y te das cuenta qué pasa con el nombre. Tú me vas a decir, sí, pero Jesús no es el nombre del Mesías. La palabra Yeshua significa Salvador, salvación. Y la palabra Jesús, si tú pasas del hebreo y quieres explicar a una persona en otro idioma, lo vas a traducir, ¿cierto? Ahora, tú ya tradujiste la palabra J-E-S-U-S. Tú no puedes regresar esas palabras al hebreo porque obviamente no está bien traducido. Tienes que buscar la palabra que significa para traducirla al hebreo. Entonces tendrías que decirle, Jesús es Yeshua. Pero si tú juegas con estas palabras y las quieres pasar al hebreo, obviamente vas a sacar una aberración, una mala palabra. Porque la palabra Jesús significa Salvador. Y lo que significa es lo que vino a ser. Por eso se dan cuenta cómo el nombre encaja con lo que tiene que ser. Entonces, el guardar el nombre es sumamente importante. Aquí, el hijo de la mujer israelita blasfema el nombre de Dios, del Eterno, y lo maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Era judía? Sí. No era. ¿Qué pasó? No se duerman. Los judíos son de Judá. Era Danita. Era Danita, ¿no? Y fíjense bien lo que sigue el versículo 12. No se duerman, es que ese es lo importante que acá, es que miren, la práctica de estar moviendo esto van a entender. Y entonces cuando tú leas y digas, Israel está hablando de Las 10 tribus. las 10 tribus. Cuando dice de los de Judá, de 2 tribus. Eso es sumamente importante para entender la lectura, para poder comprender las escrituras. Entonces fíjense bien lo que sigue el versículo 12. Y lo pusieron en la cárcel, ¿a quién? Al blasfemo. Hasta que le fuese declarado por palabra del Eterno. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Está en la cárcel. ¿Por qué? Porque violó, blasfemó el nombre. Y hoy en nuestros días nos refiere a estar en la cárcel, es estar enfermos. Estar esclavos del pecado. ¿Qué es pecado? Infracción ante la ley de Dios. Infraccionó la ley, entonces quedas cautivo. Hasta que pases por juicio, sea vida o sea muerte. O permaneces enfermo. O pagues. Hasta que pagues el último. Exactamente. Si infraccionas o desobedeces los mandamientos, esto es lo que va a pasar. Precisamente es lo que quiero que aprendan. Los 613 están en nuestro cuerpo. Por eso puedes encontrar cuál precepto estás violando y puedes corregir y ser curado. Te saca de la cárcel. Entonces estás preso hasta que se dicte la sentencia. Este es un claro ejemplo de lo que nos sucede para poder entender la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no la vamos a ejecutar. Porque más adelante nos va a mostrar el famoso ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ver lo que le dice el Eterno a Moisés. Y dice el Eterno en el versículo 13. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que escucharon pongan sus manos sobre la cabeza de él
y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. La traducción, como nos lo muestra, iniquidad, aquí nos refiere a pecado, infracción ante la ley de Dios, ¿cierto? Es un delito ante la ley. La palabra hebrea que nos describe ahí es la 2399, la palabra chet. Ojet. ¿Cómo dice, traduce pecado? Entonces, si nos está diciendo que, dice, llevará su pecado, o llevará su culpa, O su crimen. o llevará su crimen, o llevará su pena. Hasta más abajo, si se fijan, dice, llevará su delito, llevará sus faltas, llevará su iniquidad, como la tradujeron, llevará su ofensa, llevará su pecado, llevará su infracción. Entonces, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Oh, ¿ya vieron? Así, es que yo no soy judío. Si blasfema el nombre, que muera. Dice el versículo 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte, aquí entra más. Que hiere de muerte a una persona, ¿qué debe de sufrir? El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según haya hecho, así le sea. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal le será a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrá para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Eterno tu Dios. Te pregunto, ¿es solo estatuto? Se pueden dar cuenta que estatuto refiere a escrito, un mandamiento escrito, ¿no es cierto? Ese es el estatuto que para el natural como para él. Entonces, ¿es solo para judíos o para todos? Para todos. Esto lo debería de saber todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Y lo practican? ¿Lo temen? No. Pero esto para que les quede claro para aquellos que dicen que la ley era para el judío. Dice, la misma ley para el extranjero. Es que yo no soy judío. La misma ley. Aquel que dice que no es su ley, que eso es ley de judíos, solo demuestra ignorancia. Demuestra desconocer a Dios, ¿sí? Desconocer su palabra. Porque toda la Torah, pongan atención, toda la Torah es para todos. Es para todos. ¿Qué es Torah? Instrucción. Y es para dar sabiduría al sencillo. La Torah es para que hagas sabio al sencillo. Fíjense bien. Salmo 19:7. Y la vamos a interpretar. La ley del Eterno es perfecta. Convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿No es cierto? ¿Cuál es el testimonio? Tú vas a decir, bueno, el testimonio del Eterno hace sabio, ¿no es la Torah? ¿Seguro? ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Cómo puedes dar testimonio? Para entender el Salmo, debes saber la Torah. ¿Qué es lo que está hablando David? Pues David conocía perfectamente la Torah, porque fue rey y él tenía que transcribir la Torah. Vamos a ver lo que dice Éxodo 31:18. Dice así, y dio a Moisés
Cuando acaba de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del ¿qué? Testimonio. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Las 2 tablas. ¿Cuáles son las 2 tablas? Los Los 10 10 mandamientos. mandamientos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así es. ¿Con qué fueron escritas? Con El el dedo dedo de de Dios. ¿Cuáles quieres dar buen testimonio? ¿Qué tienes que obedecer? Los mandamientos. Ese es el testimonio de Dios. De que le temes, el testimonio de que lo obedeces, el testimonio de que le eres fiel. El testimonio hacia los demás. No es testimonio hacia Dios, ese es tu sello sobre ti para que los demás te conozcan. Aquí lo más importante es que se sepan los 10 mandamientos, ¿va? Que los practiquemos. Vamos a retomar. Nos está diciendo ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Sí. Pero esto era bajo un juez. Lo metieron a la cárcel bajo la sentencia. Si ustedes saben bien, para eso se ocupan testigos. ¿Sí? Para que bajo testigos eso sea afirmado. Y no testigos que no estuvieron, sino deben ser testigos que digan la verdad. No te debes de tomar la ley por tu propia mano. No está diciendo ojo por ojo. Ah, ok, chin me pegó. Ah, le pegué porque él me pegó. Eso no aplica así. Tú recibiste el agravio y un juez tiene que dictaminar si verdaderamente eres merecedor. Él debe de merecer lo que te hizo. Y por base en testigos. Así aplica la ley de Dios. Pero bueno, ¿qué le pasó? ¿Obedecieron o desobedecieron la orden que les dio el Eterno? Versículo 23. Y habla Moisés a los hijos de Israel, y ellos lo sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Sí, lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según el Eterno había mandado a Moisés. ¿Qué pasaría el día de hoy si pasa precisamente eso? ¿Qué pasaría si apedrean y mueren? La ley de aquí no lo permite. ¿Qué es lo que hemos visto cuando agarran a Un un linchamiento. Vamos a ver, es un linchamiento pareciera, ¿no? Pero eso es bajo un juez. O sea, si aquí la ley del mundo no aplica a la muerte. Pero en la ley de Dios sí. Y el hecho de que tú creas que no hay castigo, no quiere decir que ya la libraste. Aquí en el mundo pueden huir de la ley del hombre, pero de la ley de Dios no. Entonces, así que quede claro, el precepto número 60, no blasfemar el santo nombre. Y pues es como tal, ¿no? O sea, a ese tiempo el estar en la cárcel es una enfermedad. Entonces tú puedes caer en una enfermedad y puedes perder tu vida. O sea, tal vez no aplique la ley y te lo aplique a que la gente te apedree, sino que Dios por medio de un castigo, si es tan severo tu blasfemia, caes en enfermedad y de ahí mueres. Muchas veces por hablar lo que no debes de hablar, los seres que más amas, por tu actitud, por tu manera de ser, los has arrastrado y están sufriendo por tu causa. La cabeza es la que dirige, el hombre es el que dirige. Y tu familia puede estar sufriendo por tu causa. Es algo sumamente importante. Bien, pero también este precepto lo encontramos en el Brit Hadashah. ¿Se acuerdan qué significa? Pacto renovado. renovado. No es nuevo testamento, Pacto renovado. es un pacto renovado. Bien, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Y le vamos a dar lectura, y tiene por título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjense bien cómo dice. Es el mismo precepto, no pierdan de vista, ahorita voy a explicar por qué. Aquí vamos a desnudar nuevamente la famosa Trinidad. Aquí vamos a derribar la famosa Trinidad. Pongan mucha atención.
O sea, aquí yo no estoy agregando palabras ni estoy metiendo de lo que yo creo. Estoy mostrando lo que está escrito y es de interpretación y no es de interpretación privada. Es de entenderse. La escritura es muy clara, pero aquellos que no van a poder entender es porque verdaderamente tienen velado el entendimiento, no lo van a poder digerir. Están muy hechos a las doctrinas de hombres que han enseñado, porque la doctrina de la Trinidad es totalmente fundamentada en el catolicismo. Y el catolicismo ha mezclado de chile, mole y pozole. Así que, dice así, 22, del versículo 22 del capítulo 12, dice así: entonces fue traído a él, al Mesías, un endemoniado. Y el endemoniado era ciego y mudo. Él está en la cárcel. Y el Mesías le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda enfermedad es por violar la ley de Dios. ¿Y a qué vino a quitar? El Mesías vino a quitar el pecado. Y pecado es infracción a la ley. Entonces él vino a quitar las infracciones. ¿Y qué les decía? Vete y no peques más, no infracciones más la ley de Dios. Entonces toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces el Mesías, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: a ver, él entendía los pensamientos de lo que ellos estaban maquinando, de que no, él no lo hace por Belcebú. Entonces les dice: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, es asolado. Y toda ciudad o casa que esté dividida contra sí misma, ¿qué? No va a permanecer. Entonces, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo va a poder permanecer su reino? Hay dos reinos, reino contra reino, ¿te acuerdas? Pero el reino de él no puede tocarte si no hay infracción en tu cuerpo, si no hay infracción en tu vida. Te puede tocar cuando hay infracción. No le das autoridad. Le das autoridad. Entonces, dice el 27, ¿cierto? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? O sea, si ellos se sienten que están dentro y sus hijos ayudan, hacen, ponen, quitan y echan fuera a los demonios, ¿por quién lo hacen? Dice, por lo tanto ellos van a ser sus jueces. Tiene que haber un juez para dictaminar la sentencia, ¿cierto? Pero eso sí, pero si yo, por el Espíritu, por el Ruaj del Eterno, ¿el Ruaj de quién? De Dios. Echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ocupo el Ruaj, el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de quién? Del Padre. Entonces no está diciendo mi espíritu, está diciendo el Espíritu del Padre. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Sí? Dice el versículo 30 para que entiendan esto. Estos son dos grupos. El grupo de los buenos y el grupo de los malos. El grupo que está con el maestro, con Yeshua, y el grupo que está con Satanás. ¿Por qué? Esto es, si yo estoy en un grupo con Dios, sí, pero a mí sí me gusta lo que ellos hacen. Entonces no estás en el grupo de él, estás en el grupo contrario. No, pues yo sí celebro la Navidad porque yo sí celebro a Jesús porque nació Jesús. Espérame, él no nació, eso es un engaño, y todo está representado por Santa Claus. Todo es por la Navidad, todos son regalos, todos son excesos, todos son compras, mercadotecnia, y puedo meterme en más el tema. Y adoras a Acera, ¿no? Acera es porque por el arbolito que colocan, es que no tiene nada que ver. Les entero, los muñequitos de hielo que hacen,
según, son son como los del vudú, porque según hacen a la persona que está de casa, normalmente se les llaman peleles. El pelele es lo mismo que el muñequito vudú. Entonces tú vas y pones tu pelele ahí en tu casa. El arbolito es un ídolo, es de acera. Y cada detalle, si ustedes se van más adentro, pueden encontrar muchas cosas. Pero Se dice que Santa Claus está representado por Nimrod, es al que se le ofrecían los niños y los atraía. entonces, esa no es fiesta de Dios, ni de Mesías. Esa no está ni siquiera en las escrituras. O sea, quiere celebrar eso. Estos son nada más son dos grupos, y esto por eso dice el maestro: el que no es conmigo, contra mí es. A ver, los fariseos eran, según judíos, por sanguíneos, y ser fariseo era un estudioso de Torah. O sea que tenía todas las credenciales. Y dice el maestro, dice, estos No son conmigo. no son conmigo. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desperdicia, desparrama, destruye, derriba. Entonces, el hecho que digan, tengan credenciales, y hasta, mira, checa, mi sangre es judía, o soy sacerdote, o soy famoso, y todo eso no garantiza nada, Porque lo que va a garantizar es que verdaderamente obedezcas al Eterno. Así se vengas en la línea sanguínea. Eso no importa. El que no es con él va a desparramar. Por lo tanto os digo, dice así el maestro: todo pecado, aquí viene el precepto, y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Órale. O sea, se puede perdonar. No que puedes hacer lo que te venga en gana. Pongan atención. No es, puedes hacer lo que te venga en gana, te lo van a perdonar. No. O sea, está hablando de cuando tú vuelves en tu ignorancia, en tu error, en tu enojo, en tu furor, hiciste mal, usaste malas palabras, puede ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Ruach no le será perdonada. Contra el Espíritu del Eterno no te va a ser perdonado. Entonces, pero fíjense bien, aquí vamos a desmenuzar la Trinidad en dos palabras. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a ver, palabra contra el Ruach no perdona, pero contra el Hijo, ahí está, del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Le será perdonado. Uy, ¿no que son el mismo? Si tú te diriges al Hijo, entonces estás dirigiendo al Padre, ¿no? Entonces, si tú blasfemas contra el Hijo, entonces estás blasfemando contra el Padre, si fueran el mismo. Y no está, híjole, ¿qué pasa ahí? No está hablando del Padre, está hablando del Espíritu. Y el Espíritu es aparte, ¿verdad que no? ¿Verdad que el precepto desde el principio está dirigido hacia el nombre del Padre? Entonces, aquí se están brincando al Padre. Aquí nada más está hablando, el Maestro está hablando de Él y está hablando del Espíritu. Porque está hablando del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Porque Yeshua también tiene su propio Espíritu. Y si no me creen, ese es otro estudio. Porque si no me voy a alargar mucho. Entonces, literalmente, aquí lo que estamos viendo es que está diciendo, pues, si tú blasfemas contra el Espíritu, contra el Padre, obviamente no vas a ser perdonado porque ya está el precepto así, tal cual. El número 60 de los negativos. Pero si tú hablas, blasfemas en contra, dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, el del Padre, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí el Ruach del Padre, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué? Dice, y si por el Espíritu, por el Ruach de Dios, decía el texto, yo sano. Entonces, cuando están hablando que Él está sanando, Él no está sanando el Ruach del Padre. ¿Cierto? Sí. Porque el Padre obraba por medio del Hijo. Y le dijeron,
muéstranos al Padre. Dice, las obras del Padre son las que vengo a hacer. O sea, yo vengo a reflejar al Padre. No soy el Padre. Si tú me ves a mí, estás viendo al Padre, porque yo vengo a representar al Padre, no siendo el Padre, sino yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo del Hombre que viene a deshacer las obras del enemigo, para que conozcan bien al Padre y sepan cuáles son las obras que se deben de hacer. Porque en ningún momento nombró a su Padre. Dijo el Ruach de su Padre. Entonces está hablando del Ruach de Dios. ¿Sí? Que les quede claro. El Padre envía a su Ruach, a su Espíritu. Así como Yeshua también tiene a su Espíritu. Si tú blasfemas el nombre del Padre, mueres, ¿no es cierto? Sí. Si blasfemas contra el Ruach, ¿qué pasa? Del Padre. Mueres. No será perdonado ni en este siglo. Así que Yeshua a continuación les va a explicar que debemos de considerar nuestras acciones antes de juzgar. Debes de juzgar por las acciones de la persona, no por una sola acción. Tú puedes encontrar una persona enojada un día y eso no la representa. Pero si toda la vida está enojada, ¿no? Y todo el tiempo está mal, y sus actitudes son pésimas, tú ya ahí lo puedes juzgar por su vida que lleva normalmente. Debes de considerar cómo procede, porque fíjense bien lo que dice. Versículo 33. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Tus frutos son tu manera de ser, no la hipocresía que dices ser. Eres lo que haces, no lo que dices que eres. Eso es lo que debemos de entender. Es lo que aquí nos está representando. Por el fruto se conoce el árbol. Y les dice a ellos, son una generación de víboras. ¿Cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, ¿qué hace? Del buen tesoro del corazón, que es el pensamiento, saca cosas buenas. Porque cuando tú te acercas a una persona sabia y te escucha hacer algo malo, ¿qué te dice? Te corrige. Porque tiene en su corazón, en su pensamiento, cosas buenas. Y el hombre malo, ¿qué hace? ¿Qué te dice cuando estás haciendo? Se ríe de tus maldades y todavía te impulsa a que hagas peores. Eso es lo que tienes en tu pensamiento, en tu diario vivir, lo que tú recuerdas. Pero que nos quede claro el 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, es que yo no creo, es que para mí eso quién sabe qué, es que para mí esa ley no es que para mí Jesús quitó todo pecado y ya no tengo por qué hacer nada. Toda esa palabra ociosa que hablen los hombres, es que yo no sé por qué sanan así, yo no sé por qué, tú cállate, ¿sí? Tú no tienes por qué meterte en eso. Aún la persona sea mala, si hay sanidad, todo viene por voluntad de Dios. Así que mejor guárdate de decir algo en contra, porque el Ruach se está moviendo en el mundo y tú no tienes por qué decir quién sí es y quién no es, porque ni siquiera tienes conocimiento. Así que guárdate porque es un pecado muy grave. Dice, toda palabra ociosa de la que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto aquí nos está aplicando. Aquí vemos que aún estos van a ser ¿qué? Juzgados, van a pasar por un juicio. No va a ser al momento. Van a ser juzgados en el día del juicio, porque nos termina diciendo el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O vas a ser salvo o vas a perderte. Entonces, ¿dónde quedó el sacrificio del Mesías? Él mismo lo está diciendo. Tu actitud, tu manera de ser, o sea, ay, sí, qué suave, ¿no? Me agarro a hacer todo lo malo, a matar, a violar. Y después dice, ¿sabes qué? No, pues es que yo creí en Jesús, Él ya pagó todo. O sea, qué suave, ¿no? No son así las cosas. Fíjense bien, las personas que no quieren corregir todo el tiempo ponen pretextos. Todo el tiempo van a poner pretextos a los mandamientos. Todo el tiempo van a estar negados a obedecer y a hacer.
Todo el tiempo te van a decir, ¿y por qué eso? Ay, pues, tú también lo has hecho, y pues tú también, ¿quién sabe qué? Eso no te justifica. Eso se les llama Samael. ¿Se acuerdan de Samael? La actitud de Samael del libro de Melquisedec. ¿Y para qué haces lo bueno si todos hacen lo malo? Y te van a empezar a juzgar de la manera más fácil. Ay, ¿a poco tú sí eres bueno? Ay, ¿a poco tú sí? ¿A poco tú eres un chamuquito remojado? ¿A poco toda la vida vas a estar ahí atado, esclavizado? Y la palabra de Dios dice que nadie puede cumplir los mandamientos. Entonces, ¿quién se salvará? No. Sí, es una de las preguntas Es una que de hace las maneras Samael. como se Ah, ya. justifican rápidamente. Ah, sí, no. Y repelen la ley. O sea, dicen es que no se puede cumplir, ¿no? Y vamos caminando precepto por precepto, y sí se puede. Sí se puede. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar lo que decimos. ¿Sí? Si al maestro por cada palabra que dijo lo querían apedrear, y lo llevaron ante ¿qué? Ante el concilio. O sea, no agarraron y luego, no, espérame, no lo podemos apedrear. O sea, porque si ellos se agarran a apedrear sin una autoridad allí, están tomando la ley por su propia mano. ¿Qué le decían? No lo podemos matar, espérame, no lo hagamos culpable de nada, no ha violado la ley de nosotros, la ley de ustedes, pues ustedes mátenlo. Porque no estaba violando la otra ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que ir ante un concilio, ¿sí? Hasta dictar la sentencia. Vamos a ver cómo lo juzgaron, para ver el ejemplo de la aplicación de la ley. Que no se hacía la ley de ojo por ojo, sino hasta ser ante un juicio, ¿sí? Ante un juez. Pero ahora vamos a ver un juicio manipulado, un juicio con falsos testigos y un juicio improvisado y oral, no dentro de un juzgado. Y de hecho esta porción la estudian los que estudian las leyes. Para licenciados. Cuando van para licenciados les enseñan esto, un juicio oral. Mateo 26, 57 al 68 nos dice Yeshua ante el concilio. Vamos a ver el precepto aplicado de que todo blasfemó y lo quieren mal. Lo blasfemó y lo quieren. Cuando él está delante del concilio, los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Era el que llevaba la ley, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Él llevaba la ley. Había escribas y ancianos. Mas Pedro le seguía desde lejos del patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ese Pedrito, muchas veces así somos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio. Por eso les digo, si no hay testigos para... Cuando llevaron a Salomón dos mujeres, las dos mujeres eran prostitutas, ¿sí? Y llegan y, no, es que era mi hijo, y es que ese es mi hijo, no, el día se murió y todo. No hubo testigos. Ahí se juzga con sabiduría. Digo, bueno, pues, ¿de quién es? No sé. A ver, pásame el bebé, lo vamos a partir en dos. Y la madre luego dice, no, que se lo quede, pero que viva. Quítenselo a ella, ahí está la madre. Bien simple, eso es sabiduría. Eso debes aplicarlo con tus hijos. No, es que ese es mío, no. Ah, bueno, pues que se rompa, no, ya que se lo quede, con todo que se rompa. Pero no hay maldad y dice, no, pues sí, o sea, sí que ni para mí ni para nadie, ¿no? Es que dice así, entonces, y los principales sacerdotes y los ancianos, el versículo 59, buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a ¿qué? A la muerte. Entonces, y no lo hallaron. Pueden ver, no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Cuántos llegaron? Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Dos testigos falsos, versículo 61. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Que testifican estos contra ti, ¿no vas a decirles nada? Pero Yeshua se quedaba callado. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, o sea, te ordeno, o sea, ocupa el nombre de Dios.
O sea, tienes que, como cuando nos dicen es que no se debe de jurar. No, no. No debes de jurar en falso. Y ese es otro precepto que vamos a ver posterior, después de estos. No jurarás en vano. No que no jures. No que no jures. O sea, aquí eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí pasa esto. Dice, te conjuro por el Dios viviente. O sea, me tienes que decir la verdad. Que nos digas si eres el Mesías el hijo, y el Hijo de Dios. O sea, quiero saber si eres tú el Cristo, el ungido, el que tiene el Ruach del Padre, el Hijo de Dios. Él mismo está diciendo el Hijo de Dios. No que no podía ser Hijo de Dios. Entonces fíjense bien, Yeshua le dijo, tú lo has dicho. O sea, ya para qué te repito lo que acabas de decir. Es más, dice, y además os digo, es así tal cual, es más, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado, o sea, está hablando en tercera persona, pero es él. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué provoca? El 65. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestidos diciendo, ¡ah, ha blasfemado! Lo tenemos. Fíjense bien. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, ¿qué hicieron posteriormente a eso? Ya se ganó. Le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y le abofeteaban, diciendo, profetízanos, ungido, ¿quién es el que te golpeó? O sea, se burlaban, ¿no? Y él no dijo nada, no dijo, tú lo has dicho. Y ni siquiera dijo, yo estaré sentado, dijo, porque tú no puedes adjuntarte cosas que no son, ni aun el Mesías lo hizo, y mucho menos pedir un santuario, así como lo están haciendo las imágenes esas que hacen. Dijo, no, yo no, verán al Hijo del Hombre, porque así está dicho. Entonces, porque dijo, y sí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está escrito, es una profecía. Y dijo, así será, desde a partir de ahora así va a ser. Porque lo iban a matar. Y eso, este texto está antes de la crucifixión. Entonces, si nosotros retomamos la blasfemia contra el Eterno, en Marcos termina con un juicio permanente. Fíjense cómo cambió un poco el texto, pero para que entendamos los finales de las cosas, como si tú blasfemas ahorita, ¿qué va a pasar? Es posterior. Vamos a usar el mismo texto que vimos de Mateo, pero ahora lo vamos a ver con Marcos, de blasfemia contra el Ruach del Eterno. Fíjense bien, Marcos 3:29 nos dice así, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Dios, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, con el cual estás sanando a los enfermos. Repito, si tú no conoces quién es esa persona, si no sabes, mejor cállate, porque es muy peligroso si esa persona tiene el ruaj, ¿sí? Si tú juzgas a una persona sin conocer, y esa persona llegó a sanar enfermos o conoces su testimonio, y hablas mal de él y hablas en contra de él, ¿sí? O ha echado fuera demonios, porque sanar enfermos es echar fuera demonios, y haces mal juicio sobre esa persona, ¿sí? Este puede ser tu juicio, ¿sí? No, eso no tiene perdón. Entonces vas a ser reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. Que nos quede claro. Precepto 60, no blasfemar el santo nombre del Eterno. Y todo el pueblo dice, amén. Amén. Pues no somos religión. ¿De qué religión eres? No somos cristianos, no somos católicos, no somos cualquier secta que sea, porque no, nosotros tenemos la salvación, no, ustedes no, nosotros sí, no, es que yo sí creo en el Espíritu, no, yo no creo en el Espíritu, no, yo sí creo que Él es el Mesías, no, yo no creo que se llame, se llama Jehová, no, se llama Yahweh, no, se llama no sé qué, no, nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos, no, nosotros somos de Sabbat, no, nosotros somos de, a ver, espérate un momento, no somos cualquier secta, somos el pueblo de Hashem. No son religiones, somos nación santa.
pueblo santo adquirido por Dios. Repito, y todos dicen, amén. El Eterno sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Amén.